Espero que haya estado orando con nosotros también para que el Señor le dé el entendimiento y nos dé también la claridad de su escritura, para que también quede guardada esta palabra en su corazón, porque esa es la idea, de que nos llenemos, ¿verdad?, de su palabra en nuestro corazón, porque también eso va a ayudar a muchas otras personas cuando el Señor nos mueva a algún lugar o ponga a alguna persona delante de nosotros, poder decirle y testificarle, ¿verdad?, quién es nuestro Dios, Amén. Quién es Jesucristo. Porque las Escrituras nos muestran, ¿verdad?, a Jesús desde el inicio hasta el fin de este libro, que es más que un libro para nosotros, es la palabra de Dios. Amén. Habla sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, que iba a venir y iba a ser un sacrificio perfecto, ¿verdad?, para la humanidad. Y lo vemos en toda la Escritura, vemos que siempre está reflejado primeramente nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Vemos en las predicaciones los días domingos, ¿verdad?, que el centro de la palabra de Dios es Jesucristo. ¿Ya? Entonces la Escritura va revelándonos a nosotros quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, cómo también nosotros tenemos que comportarnos, a quién tenemos que seguir. Y vemos aquí al mejor ejemplo, y que nos muestra la Escritura, que es Jesucristo. Claro. ¿Ya? Es Jesucristo. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros, no hay otro. Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro Padre, es nuestro abogado, dice la Escritura, ¿verdad? Y vemos que tiene todas esas cualidades que nos dice, ¿verdad?, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él, ¿ya? Presentándonos como, reconociéndonos como pecadores y que necesitamos de Él en nuestras vidas. Así que, si tiene alguna petición de oración, se nos había olvidado decir en algunos programas, pero sí, si usted tiene alguna petición de oración, puede enviarnos esa petición de oración. Nosotros podemos estar orando al término de la transmisión, podemos estar orando por esa, no sé, si necesita que estemos orando por algún familiar, padre, amigo, ¿verdad? Podamos estar orando al término de este estudio. Vamos a hacer un repaso, hermanos, como es de costumbre los días martes, para que podamos un poquito remojar nuestro cerebro, nuestro corazón de lo que estuvimos pasando el martes pasado. Y esto está ubicado en Mateo 4. ¿Ya? Estábamos viendo la tentación, ¿verdad? Estábamos viendo la tentación de Jesús. Estuvimos viendo las primeras dos tentaciones de Jesús. Partíamos diciendo, ¿verdad?, que los evangelistas nos decían, nos explicaban, ¿verdad?, tres términos como para describir, ¿verdad?, al autor del pecado, que era Satanás. ¿Ya? Veíamos que salía como diablo, ¿verdad?, el calumniador, el acusador, ¿ya?, el tentador, ¿ya?, el adversario y acusador. ¿Ya? Eso veíamos el martes pasado, ¿ya? Y también que a través de la Biblia Satanás se presenta, o el acusador o el calumniador, ¿verdad?, se presenta como alguien que tiene facultades, ¿ya? Esas facultades personales de él, ¿verdad?, que piensa, que tiene propósito, que planifica, tiene poder, lleva a cabo sus propósitos y todo eso, ¿ya? Los nombres, ¿verdad?, que vimos anteriormente, ¿verdad?, es diablo, tentador y Satanás, ¿verdad?, dan una idea clara de la naturaleza malvada de este ser que es Satanás, ¿ya? Veíamos también que nunca se presenta, ¿verdad?, como con su verdadera naturaleza. Así es. ¿Ya? Es muy sutil para engañar al hombre, ¿ya?, incluso hasta los más fieles, dice la Escritura. Pablo dice que se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Y sí lo podemos,
verlo en muchas religiones que de repente dicen, no, yo vi, ¿verdad?, a Jesús en las nubes. O no sé, cuando hablan de la Virgen, por ejemplo, que llora, que apareció la Virgen. Entonces, se puede disfrazar de muchas cosas, y nosotros como cristianos, que estamos siempre, constantemente, leyendo la Escritura, y ya nos damos cuenta, ¿verdad?, porque gracias a Dios nos da el discernimiento y el entendimiento, de que todas esas cosas son artimañas del diablo para poder engañar, ¿verdad?, al hombre, y la idea es de engañar, si es posible, a todos, ¿ya?, incluso hasta los escogidos, los fieles. Amén. La primera tentación. Claro, veíamos que en esa primera tentación de convertirla, cuando el diablo le dice que convierta, ¿cierto?, las piedras en panes, ante la situación de que Jesús estaba con hambre, ¿cierto?, después de haber ayunado 40 días, ¿cierto?, y 40 noches, me dice la Escritura que tuvo hambre. Entonces, en este tema veíamos que estaba de cierta forma poniendo a Jesús en un dilema. ¿Cuál era el dilema? El que tenía que escoger si iba a usar sus poderes, ¿cierto?, para poder satisfacer su necesidad física en este aspecto, que era que tenía hambre, ¿ya?, o si realmente iba a guardarse, ¿ya?, en obediencia al Padre, que era el propósito para el cual él había venido, Claro. ¿cierto?, para poder llegar y llevar a cabo, ¿cierto?, el propósito para el cual él había nacido, ¿cierto?, que era estar en obediencia hasta el fin de sus días, hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. ¿Ya? Pero veíamos, ¿cierto?, que si bien el enemigo, con su astucia, con su artimaña, ¿cierto?, sutilmente le estaba poniendo esta situación a Jesús ahí, ¿cierto?, él no se separa de la voluntad del Padre. Él está firme, está fortalecido, ¿cierto? Luego de todos estos 40 días y 40 noches que él estaba en continua comunión con el Padre, él estaba firme. No fue movido, no fue de ninguna manera... cae ante esta artimaña, ¿ya? Veíamos, ¿cierto?, que de cierta forma era la sutileza, el engaño de este enemigo, era como de cierta forma decir, si tú eres hijo de Dios, ¿cierto?, que era lo que el Padre había dicho abiertamente, ¿cierto?, cuando Jesús fue bautizado, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Si tú eres el hijo de Dios, ¿cierto?, entonces convierte esas piedras en pan, muestra tu poder. Y lo otro que veíamos también, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo es que tú estás pasando estas penurias? Claro. ¿Cierto? Veíamos, o sea, como que de cierta forma podemos asimilarlo a decir, los incrédulos, los rebeldes del pueblo de Israel en el desierto, estuvieron en constante rebeldía contra Dios mismo, pero aún así fueron alimentados con maná. Y tú, que eres el hijo amado en el cual el Padre tiene su complacencia, estás pasando hambre. O sea, era como, de cierta forma, sutilmente, por debajo de esta tentación, decirle, ¿cierto?, que el hecho de que estuviese pasando una necesidad era incompatible con el hecho de que fuese un hijo de Dios realmente. Claro. ¿Ya? Entonces veíamos en cierta parte eso, ¿ya? Y también veíamos que estaba incitando aquí una rebelión, porque si bien sabemos, ¿cierto?, que Dios es uno, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es ni el Espíritu Santo, ¿cierto?, ni el Espíritu Santo tampoco es el Padre ni el Hijo. Son tres personas, pero son uno en pensamiento, en unidad, ¿cierto? Y aquí veíamos, ¿cierto?, esta artimaña del enemigo de querer hacer una zanja en la Trinidad, de querer hacer que ya no sean uno en propósito, que no sean uno, sino que Jesús por sí solo decida. ¿Ya? Quería ahí hacer, en su rebeldía, ¿cierto?, en su orgullo, en su maldad, quería generar una brecha irreparable en la Trinidad, ¿cierto? Y realmente hubiera sido desastroso todo esto, pero no es así. Jesús no cae en esto, no se queda en silencio ante el enemigo, sino que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. Estaba firme. Él vino a obedecer. Él no vino a lo suyo, a hacer su voluntad, sino que 100% la voluntad del Padre. Y estaba por sobre sus necesidades físicas. ¿Cierto? Y veíamos también
¿Qué problema había en que él satisfaciera sus necesidades físicas? ¿Qué problema hay en que hubiese convertido esas piedras? Si hubiera salido del propósito de Dios. Veíamos que habían condiciones y tiempo para todo. Es ahí el tema, ¿cierto? Es ahí el tema. Pero Jesús obviamente no se iba a salir del plan de Dios, así que sigue firme, ¿cierto? Y le contesta al enemigo con escrito está. No con otra revelación, no vino y le dijo, no, yo soy el Hijo de Dios y yo tengo una nueva revelación. No, sino que se limitó a lo que escrito está. Y es así como también damos paso a la segunda tentación que veíamos. A la segunda tentación, y que es diferente a la primera, porque vemos que la primera tentación ataca su necesidad física, y ahí la Escritura nos muestra que él era hombre, 100% hombre. Vemos esa necesidad física que tiene él, que es de hambre. Claro. Ya, recordemos que no anduvo 2 o 3 días, estuvo 40 días en el desierto, o sea, eran varios días sin comer. Entonces también esta primera tentación nos muestra esa cualidad, esa condición de hombre, claro, su naturaleza humana. Y en la segunda tentación cambia las cosas Satanás y lo lleva, ¿verdad? Dice la Escritura, al pináculo del templo, ¿verdad? Y claro. le dice ahí, que tírate, lánzate, ¿verdad? ¿Por qué no te tiras? Si tu padre va a enviar los ángeles, claro, para que tú no caigas, sino que te van a tomar ahí en sus alas y te van a dejar abajo tranquilamente, ¿ya? Entonces vemos esta astucia del diablo que usa, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? a Jesús a esa parte. Ya la Escritura también, recordad que en ninguna parte nos dice que haya tocado a Jesús, ¿verdad? Claro. No lo vemos en ninguna parte. Entonces, físicamente se podría decir, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Pero sí andaban juntos. Claro, que era como lo que decíamos en un estudio atrás, que nosotros somos tentados netamente por los enviados de él. Sí. Pero aquí estamos viendo un frente a frente, claro, con el mismísimo. Un cara a cara. Claro, hay un diálogo acá, como lo podemos ver. Pero claro, más allá de eso no se nos dice acá en la Escritura. No. Claro, entonces podemos ver que esta tentación también lo lleva más allá de su condición de hombre, ya, sino que también el diablo también conoce la Escritura. Así es. Y, ¿verdad? Y echa mano, ¿verdad?, de la Escritura para torcerla. Claro. ¿Verdad? Para torcerla. Entonces le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Ya? En sus manos te sostendrá. Claro, y ahí veíamos que esta porción sale en el Salmo 91, pero claro, él quita una porción de esto. Claro. Entonces, para que diga lo que él quiere decir. Es un texto fuera de contexto, para hacer un pretexto. Un pretexto. Claro, y lo vemos muchas veces, sí, es verdad. Lo vemos muchas veces que sacan una porción de la Escritura, ¿verdad? Un texto X, ¿verdad? Para usarlo para alguna conveniencia propia, ¿verdad? Para querer, ¿verdad? Engañar a la gente. Y bueno, vemos aquí que esa es una condición. Aquí vemos de dónde nace esto. De dónde nace todo esto. Esto es una condición, ¿verdad?, netamente del maligno, ¿ya? Que quiere engañar a la gente. Entonces, es muy sutil, ¿te das cuenta? Cómo la sutileza de él entra... Del principio que tiene experiencia, sobre generaciones y generaciones. Generaciones. Entonces, aquí que alguien diga, no, si yo al diablo le ordeno que se vaya. No, o sea, si usted estuviera frente al diablo no tendría ninguna posibilidad si lo enfrentara a usted. Nosotros no, pero hay uno que sí, que es más poderoso que él, y es más, es todopoderoso. Así es todopoderoso. Entonces, este tentador, ¿verdad? Le dice a Jesús, le dice que le mandará, ¿verdad?, a sus ángeles para que lo sostengan, ¿verdad?, en sus manos, ¿verdad? Para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿ya? Pero Jesús hace una respuesta sobre esto, ¿verdad? Jesús le responde
con las escrituras también y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fácil. No tentarás al Señor tu Dios. No. Entonces, ¿a qué se refería con eso? Es que él no podía, ¿verdad?, estar diciendo, no, si Dios, ¿verdad?, o mi Padre, ¿verdad?, en mi condición, ¿verdad?, 100% humana, yo voy a correr el riesgo, voy a tirarme de aquí porque yo sé que me... No, Claro, no es, ¿verdad?, para un capricho, ¿verdad?, mío, en este caso Jesús, quería un capricho de él para poder decir que su padre no. Él nunca tentó a su padre obedeciéndole, ¿verdad?, a este tentador, sino que le expone la escritura, ¿verdad?, y le dice, claro, escrito está, no tentarás al Señor. Ahora, quería añadir algo. Si bien habíamos dicho, ¿cierto?, que la primera tentación había una necesidad, él tenía hambre, ¿cierto? Pero acá hay algo que es creado. Estamos viendo que él estaba incitándolo a crearse un problema, a crearse una situación de peligro. Porque le dice, tírate. Claro. Porque de esta forma el Padre te va a ayudar y así todos van a ver que tú tienes el respaldo del Padre, así porque tú eres su hijo amado. Entonces todos van a ver, y además, en el pináculo del templo, todos te van a ver ahí en el templo, todos alrededor te van a ver, te van a seguir. O sea, qué mejor forma de iniciar tu ministerio, decirlo de cierta forma. Claro, es como decirle, aquí todos te van a ver, ¿verdad? Van a ver que tú eres el Mesías y van a ver de todo. una forma espectacular que nadie más lo ha hecho. Hazlo. Claro, de una forma que imagínate, está aquí arriba del templo, en la parte más alta del templo, están todos los seguidores, ¿verdad?, de Dios, te van a ver y te van a creer, ¿verdad? Quería él que pasara por fuera, o sea, quería sacarlo del plan de Dios y colocarlo en su lugar. Claro, ahora con respecto a la primera tentación veíamos que se estaba poniendo en duda, ¿cierto?, Sí. La provisión del Padre, pero Jesús obviamente se sujeta al Padre y confía en que el Padre le va a suplir todo lo que realmente necesita en el tiempo oportuno. Y acá le está poniendo en duda, ¿cierto?, el cuidado, el amor del Padre. Claro. Claro, pero Fíjate, porque te va a proteger, pero si no te protege. es que él estaba diciendo, mira, todo lo que te ofrece tu Padre yo también te lo ofrezco, pero no vas a tener que pasar por todas estas cosas que... Eso lo vamos a ver en la... ¿Entiendes? Entonces también vemos que sí, la astucia de él es así y mucha gente de repente piensa que... lo subestima. Claro, piensa que no, esto es poca cosa, ¿verdad? Veíamos también que ni siquiera el arcángel Miguel. El arcángel Miguel se atrevió ni siquiera a reprenderlo. ¿Entiendes? Entonces, oiga, si un arcángel hace eso, que nosotros somos pecadores, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos reprender a...? No, el único que lo puede hacer es Dios. Y en este texto lo vemos reflejado en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Mayor que el arcángel Miguel, él le dijo, vete, Satanás. Claro. Y se fue. Y se fue. Bien. ¿Algo más que agregar sobre la...? Sí, veíamos, ¿cierto?, que Jesús obviamente se niega a iniciar su ministerio, ¿cierto?, de esta forma espectacular, con estos métodos ilegítimos, ¿cierto? Y también esto obviamente lo vemos también reflejado mucho en el hoy en día, ¿cierto? Que se quieren hacer como estas cosas tan espectaculares para atraer gente, ¿ya? Pero esto es algo peligroso. ¿Por qué? Porque la gente como que se acostumbra a esto, ¿ya? Entonces cuando realmente se les presenta el Evangelio, cuando se les presenta lo que escrito está, terminan yéndose, ¿ya? Que era como lo que veíamos, o lo que está ahí expuesto en Juan capítulo 6. ¿Ya? Claro. Que es peligroso este tema, claro, caer en esto. Ni el mismo Hijo de Dios lo hizo. Así que el Señor nos guarde de nosotros caer en esas cosas. Así que ya ese tipo de gente ya recibió esa leche adulterada. Entonces ya... El único que les puede desvendar los ojos es el Señor. Claro, entonces les queda gustando esa leche. Entonces, y la única leche, o sea, que al hombre le sirve es la Escritura. Claro. Ahora,
bueno, en el estudio anterior profundizamos más en ambas tentaciones, ¿cierto? Y en otras cosas más. Así que si gusta, ¿cierto? Si se lo perdió, está en el video anterior, ¿ya? Así que ahora vamos a avanzar, ¿cierto? A la tercera tentación que quedamos ahí pendiente, Claro. ¿ya? Y que dice así en la escritura. Está en el verso 8. Dice así, del verso 8 de este capítulo 4 de Mateo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos al tiro una diferencia en las dos anteriores tentaciones. Porque las otras dos tentaciones iniciaba de inmediato diciendo, si eres hijo de Dios, y acá vemos que no pone esas palabras, ¿ya? Entonces le dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿ya? Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí estamos viendo esta tercera tentación donde se le está ofreciendo a Jesús todos los reinos del mundo, la gloria. Pero había un precio aquí. Tenía que adorarle, ¿cierto? Y ahí vemos que, ¿por qué no pone si eres hijo de Dios? Porque obviamente un hijo de Dios no va a adorar al diablo. ¿Cierto? Entonces quita esa frase, porque obviamente sería muy evidente la tentación. Claro. ¿Ya? Entonces aquí vemos que no pone esa frase, ¿ya? Entonces le ofrece todo esto, estos reinos del mundo, todo esto te daré, todo. Pero tienes que adorar, ¿ya? Bueno, obviamente el objetivo del enemigo era conseguir que Jesús dudara del plan de Dios. Veíamos que dudara de la provisión de Dios, dudara del amor de Dios, de su cuidado, ¿cierto? Que dudara del plan, ahora lo vemos acá. Y que con esa duda, sembrada ahí, de esta forma poder llegar a que esto no avance. A que Jesús, el punto era que Jesús evitara avanzar en este plan. ¿Claro? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque en el Salmo 2, capítulo 8, vemos que el Padre le había prometido algo. Es un salmo, ¿cierto?, que es mesiánico. El Padre le había prometido al Hijo, le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo mismo que el enemigo le está ofreciendo aquí. ¿Ya? Y aquí Jesús, o sea, el Padre le dijo, pídeme y yo te voy a dar por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, pídemelo. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que Jesús está en medio de la nada. Estamos viendo que solamente está con la ropa que llevaba puesta, que estaba con hambre, ¿cierto?, que estaba siendo tentado y aún peor, la peor humillación estaba por venir, ¿cierto? Porque iba a tener que vivir una vida de pobreza, bueno, que lo vemos reflejado desde el principio, cuando nace, ¿cierto? En un nacimiento y fue puesto en un pesebre, ¿ya? Lo vemos que su vida, ¿cierto?, no fue de grandes lujos, no nació en un palacio de reyes, ¿ya? Sino que él vino, ¿cierto?, y se humilló a tener una vida de esta forma, en pobreza, y más adelante, ¿cierto?, vamos a ver que incluso él mismo dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿ya? También iba a experimentar el rechazo de su pueblo. También iba prácticamente a tener una lucha en la cual prácticamente estaba agonizando en el Getsemaní, ¿cierto? Cuando le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? Esta lucha que hay ahí. Después lo vemos, ¿cierto?, en un juicio injusto, donde estaban buscando la forma de cómo culparle, ¿cierto? Y más encima ilegal. Después lo vemos, ¿cierto?, vamos a ver más adelante que va a ser brutalmente azotado, que iba a ser puesto en una flagelación que totalmente lo iba a dejar muy mal.
iba a tener una muerte totalmente dolorosa, una muerte de cruz, una muerte que nadie hubiese querido tener en ese entonces, porque era ser objeto de vergüenza estar expuesto en ese lugar como un pecador a la vista de todos. Claro. Y lo peor de todo es que iba a llegar un momento cuando iba a estar en esa misma cruz, cuando iba a decir, a exclamar, mejor dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es el momento cuando él, ¿cierto?, carga con todos los pecados de la humanidad. Entonces, la propuesta que el enemigo le está haciendo acá, ¿ya?, le habría permitido a Jesús evitar todo este sufrimiento. O sea, el Padre te dijo que te iba a dar por herencia las naciones, que se lo pidiera, ¿cierto? Te lo iba a dar, pero tú tienes que pasar por todo ese camino que yo le acabo de nombrar. Tienes que pasar, sujetarte, ¿cierto?, a la humillación, pasando por pobreza, por rechazo, agonía, juicio injusto, flagelación, muerte de cruz, e incluso sentirte apartado del Padre. Y después de eso, el Padre te lo iba a dar, pero tenés que pasar por todo eso. Pero oye, yo te ofrezco todo esto, pero no tenéis para qué ir a la cruz, no vas a tener para qué tener pobreza, no vas a experimentar el rechazo, porque yo te voy a dar todo, ¿ya? Entonces, de forma ilegítima le está presentando aquí a Jesús, ¿cierto?, el darle esto, que realmente le pertenece a Jesús, ¿cierto? Pero se lo está dando acá de forma ilegítima, y lo podemos decir que hasta un atajo. Claro. Un atajo, o sea, todo esto te daré, acá está las naciones, podemos decirlo así, aquí está la cruz, yo todo esto te lo daré, pero sáltate la cruz, no es necesario ir a la cruz, ¿para qué vayas a sufrir? Claro. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo una vez más la sutileza del engaño del enemigo, la astucia, ¿cierto? Porque usó una verdad parcial, hermano mío. Él estaba cebando el anzuelo de esta tentación, ¿cierto? Porque bien sabemos por la misma escritura que nos dice, ¿cierto?, que o se le llama, que es a él se le llama el príncipe de este mundo. El Dios o el príncipe de este mundo. Lo podemos ver en Juan capítulo 12:1. Si quieres tú puedes buscar Juan 12:1. También aparece en Juan 14:30. Lo vamos a buscar acá para que lo podamos leer y así usted lo pueda corroborar. Juan 14:30, antes que encuentre Pedro la otra cita, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí, le dijo Jesús. ¿Cierto? ¿Tú encontraste Juan 12:31? Juan 12:31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. El mismo Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y segunda de Corintios 4:4. Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo, que era una cita que habíamos tomado en el estudio anterior, cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, estamos viendo ahí, ¿cierto?, que a él se le llama este Dios o príncipe de este mundo, ¿ya? Pero no obstante, esto no significa que él sea el propietario, ¿ya? Sino más bien él es un gobernante de este sistema mundial corrupto, perverso, que domina a las naciones en el mundo, ¿ya? Porque es Dios, ¿ya?, el que determina los tiempos de la existencia de las naciones y sus límites, ¿ya? Él es el que gobierna sobre ellas, ¿ya? Aquí podemos ver a la misma luz de la Escritura, ¿cierto?, que él fue un mentiroso al querer ofrecer algo que no era suyo. Claro. Y que no se le había dado. Obviamente, no se le había dado, no se le había ni prometido a él. Como decíamos, nosotros estábamos hablando, decíamos que él dio un pinochetazo, claro, en el principio, ¿ya? Entonces, ni aunque tú hubiese tenido la autoridad, hermano, créame que no se lo hubiera entregado tampoco a eso, ¿ya? Era una falsa promesa que estaba basada obviamente en un insolente y desconcertante orgullo malvado de Satanás, ¿ya?
algo que decir? No, Ya, continuemos. Bueno, esta oferta que el enemigo le estaba haciendo a Jesús, realmente en ella vemos reflejada la verdadera motivación del enemigo. ¿Por qué? Porque él le ofrece todo esto, ¿ya? Pero el punto era, todo esto te daré, pero si postrado me adorares. Él quería ser adorado. Hemos visto que él quería, ¿cierto? Ser como Dios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar un pasaje, ¿ya? Que está en Isaías 14, y lo vamos a leer, el verso 13 y 14, que dice así, 13 y 14. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Dios. Al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Hermano, este fue el motivo por el cual el enemigo fue exiliado. Bueno, se transformó en enemigo, literalmente. Ya, porque Dios no lo hizo así. Ya, él tenía una ansia de ser como Dios. Él no quería, como decíamos en el estudio anterior, él no quería ser un siervo. Ya, él quería que a él le sirvieran, él quería que a él le adoraran. Él no se conformaba con él adorar a Dios. Él quería ser como Dios. ¿Ya? Y eso fue lo que lo llevó a la caída y expulsión del cielo. ¿Ya? Y aquí, como podemos ver acá en esta tentación, si bien dijimos, ¿cierto?, que estas tentaciones en sí fueron particulares para Jesús. ¿En qué sentido? De que ninguno de nosotros obviamente va a ser tentado a convertir las piedras en pan, ¿ya? Pero sí, cada una de ellas refleja un área en específico que se amplía mucho más. Y entran ahí, obviamente, muchas categorías de las cuales nosotros también ahí somos tentados, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo que vemos acá, que el enemigo todavía quiere ser adorado. Y es por eso que proliferan falsas religiones, y vemos que aparecen unas formas de adoración que son totalmente mentirosas, totalmente apartadas, alejadas de lo que Dios dice que es verdadero. ¿Ya? Es por eso que vemos, no sé, pues, en las noticias, o vemos tantas cosas, ¿cierto?, en redes sociales, que hoy tenemos, ¿cierto?, eso, que nos podemos informar por diferentes lugares. Y ahí aparecen tantas cosas, hermano, que de repente nos llegan a decir a nosotros, oh, ese que profesaba de Dios hizo esto, esto y esto otro. Y nosotros ahí nos damos cuenta que literalmente, como la Escritura misma dice, no todo el que dice que Señor, Señor, realmente es de Dios. Claro. No realmente como dicen, no, es que yo voy a adorar a tal. No, es que las cosas son a la manera de Dios. ¿Y dónde podemos saber todo esto? En la Escritura. En lo que escrito está. El mismo Hijo de Dios dijo, escrito está. No trajo una nueva revelación. Aún si trajera otro evangelio, como dice en la misma Escritura, sea anatema. Claro. La misma Escritura nos está poniendo ahí en alarma, en una advertencia en ese aspecto. Nos está llamando, hermano. Hay cosas que parecen verdaderas, pero realmente no lo son. Aquí hay un ser que es muy inteligente. Y que usa la Biblia. Que usa la Biblia. Que usa la Escritura. Ya, la usa. Pero no hay verdad en él, como decía, como leíamos en los versículos anteriores. Él no permanece en la verdad porque en él no hay verdad. Él es el padre de la mentira. Y se disfraza como ángel de luz. Como un ser de luz. Claro. Entonces de ahí aparecen todas estas cosas falsas. Todas estas corrientes ¿Ya? de engaño. Claro. Gente, porque... Y al final a Dios no están adorándolo a él. Claro, que es fácil, o sea, para cualquier persona que quiera creer en Dios, que vea a otro hombre, ¿verdad?, con una Biblia o que sepa de la Escritura, le va a llamar la atención si él quiere conocer de Dios, pero muchas veces usan la Escritura para distorsionarla.
¿entiendes? Entonces, ver que ahí ya hay algo que no es de Dios, ¿ya? Ahí está actuando el espíritu del maligno para poder desviar a esta gente, ¿verdad? Y creer, como bien decías tú, en otro evangelio, porque usan la Biblia, pero la acomodan a ellos, ¿verdad? Sacan de contexto versículos y la gente escucha y cree en eso y no lee. Y cuando no lees, es fácil que a ti te engañen, porque te van a endulzar el oído, como siempre hemos dicho nosotros. Es fácil, ¿verdad?, que te endulcen el oído con profecías falsas, ¿verdad?, que te digan lo que tú quieres escuchar, que eres cabeza y no cola, ¿verdad?, que tú como cristiano no vas a sufrir, vas a tener prosperidad, ¿ya? Y ahora en la prosperidad material, cuando la Escritura no dice eso, habla de una prosperidad espiritual, o sea, quiere que seamos prósperos, pero en el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Lo que no quiere decir que Dios no provea a los suyos en... No, es que también está escrito, claro, que Él dice que lo demás es añadidura. Entonces, podemos ver que Dios dejó su palabra, ¿verdad? Y si buscamos, vamos a encontrar respuestas que Dios nos dejó aquí, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad?, la condición del hombre, ¿verdad? Vemos a un Jesús, ¿verdad?, que está pasando esta tentación, que nos deja una enseñanza ahí, la Escritura, de cómo podemos, ¿verdad?, poner frente ahí, ¿verdad?, a la tentación, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que podemos tener, tenemos la Escritura, ¿verdad?, pero solamente Dios, solamente Jesús puede reprender al diablo, no nosotros. Nosotros tenemos que soportarlo, ¿verdad?, para que huya de nosotros. Cuando estamos bien armados, ¿verdad?, cuando usamos todas las armas que... resistir la tentación. Claro, resistir la tentación, ¿verdad? ¿Y cómo resiste uno la tentación? ¿Como hombre? Sujetándome al que es todopoderoso, porque nosotros no somos todopoderosos, hermano. El diablo es poderoso, lo podemos ver, ¿ya? Pero Dios es todopoderoso. Entonces, ¿a qué más vamos a ir? Si estábamos viendo, ¿cierto?, que uno de los propósitos por el cual el Padre permite que su Hijo, ¿cierto?, pase por tentación, era para identificarse como nosotros, ¿cierto? Porque obviamente Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Él tenía que pasar por las mismas necesidades que el hombre, la humanidad pasa. El hambre, ¿cierto?, el sufrimiento, la pena, la fatiga, veíamos, ¿cierto? Él tuvo que pasar por todo eso, ¿ya? Y entonces, por eso, obviamente que Él no cayó en tentación, lo estamos viendo acá, ¿ya? Él fue tentado, pero no fue sin pecado, no como nosotros que caemos ahí de continuo, ¿ya? Entonces Él tenía que pasar de esa forma para poder identificarse con nosotros, para poder saber cómo nos sentimos nosotros, y de esa forma ser nuestro intercesor compasivo. Claro. Porque sabe cómo es el tema de estar en esta carne, ser humano. ¿Ya? Entonces Él es el único que nos puede socorrer. Claro. Y quiere hacerlo. Es por eso que la Escritura lo deja acá. Es cierto que a nosotros se nos pueden venir muchas cosas a la mente, muchas preguntas, pero obviamente Dios nos dejó aquí la dirección correcta, hermano. ¿Cierto? Claro. La dirección correcta. Y en la Escritura lo vemos siempre, hermano, siempre lo vemos, que Dios nos deja lo que era necesario para nosotros. Claro. ¿Ya? Y el punto, como bien decías tú delante, ¿cuál es el punto? Jesús. La cruz. Hermano, todo llega ahí. No hay un atajo. Aquí lo podemos ver. Y el mismo Hijo de Dios tomó este atajo. ¿Cierto? Así es. Entonces, aquí podemos ver de la forma, ¿cierto?, en que podemos poder vencer ante la tentación. Como dice la misma Escritura, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo único que lo puede reprender es Dios mismo. Jesús es Dios. Lo podemos ver aquí. Y el arcángel Miguel lo hizo. ¿Cierto? Entonces, hermano, este tema que estamos viendo acá, en ese contexto era
era algo bien, podríamos decirlo, llamativo. Esta tentación, podríamos decir que era muy llamativa. Era una oferta que era como un boleto de oro que brillaba enfrente de uno. Fácilmente podría haber caído cualquiera. Y hay muchos que caen ante esto. Pero Jesús no. ¿Ya? Aquí era una oferta brillante. ¿Por qué? Porque viendo el contexto en el cual ellos se encontraban, ellos estaban bajo el yugo de Roma, ¿cierto? Y los judíos, ¿cierto? Añoraban los días como David, los días cuando había victoria, los días de Salomón, ¿cierto? Cuando había gloria. Añoraban esos días cuando Israel era una nación pequeña, pero era una nación con la cual había que tener cuidado porque tenía el respaldo de Dios, ¿cierto? Eran pequeños, pero vencían, ¿cierto? Porque Dios les daba la victoria, ¿ya? Pero, bueno, esos ejércitos israelitas, en los tiempos de David, enfocándonos, tenían la victoria porque Dios estaba con ellos. De cierta forma, veíamos, ¿cierto?, que Dios está queriendo, está trayendo salvación a su pueblo. Vimos, ¿cierto?, que estuvo preparando este escenario para este momento en particular, ¿cierto? Estaba preparando todo, ¿ya? Y vemos que Israel, ese Israel de antes, no es ni el que estamos viendo en este contexto, no es ni la sombra de ese Israel que tenía el respaldo de Dios. Aunque obviamente sabemos, hermanos, que no siempre iban de victoria en victoria. Sabemos que muchas veces se apartaban de Dios, igual que nosotros. Lo vemos en los tiempos de Josué. Vemos el pecado de Acán cuando le dijeron que no tenían que tomar nada de ahí. ¿Pero qué hizo? Habían tenido la victoria, pero ¿qué hizo uno? Tomó lo que le dijeron que no. Si así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Ya? Pero aquí, con esta tentación que le está presentando aquí el enemigo, ofrecerle todo esto, estaba a la mano porque iba a tener, ¿cierto?, todo el poder, pues. Le estaba ofreciendo todo el poder, toda la gloria, todos los reinos del mundo. ¿Ya? O sea, poco más, ya Roma va a pasar a ser una piedra en el zapato. ¿Ya? Entonces, teniéndolo todo, obviamente iba a traer más gente a Jesús y van a venir todos. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí, pensando de esa forma, o haciendo así como un pequeño comentario en ese aspecto, que era una tentación bastante literalmente tentadora. Claro, era algo bien... y aún más, sin sufrimiento. Claro, o sea, no teníais que hacer nada, o sea, solamente decir que sí, ¿verdad? Yo te coloco ahí arriba para que todos te vean, y lo único que tenéis que hacer tú después, con el gentil auspicio de yo estoy aquí. Claro, y viene con la letra chica. La gente llega apresurada, sí, firma. Y la letra chica no la leyó. Y después, ¿qué pasa? Viene ahí ya lo que sale ahí. Y ahí ya es cuando no le gusta. Claro. ¿Cierto? Pero ese tipo de artimaña lo podemos ver hoy en el mundo, ¿cierto? Cuando gente viene y presenta cosas que a la vista del otro, se ve interesante. Y la gente, no, es buena la oferta, firma la letra chica. Y después, ¿qué pasa? Quiere ya, ¿cierto?, revertir el tema. Claro. Cuando reciben lo que quieren, después ya no más se dieron cuenta, quieren revertir el tema. Pero aquí estamos hablando de algo que tiene consecuencias eternas. Claro. Y tanto como para Jesús, ¿verdad? Y como para el hombre. Así es. Porque así como Jesús resistió, ¿verdad? El hombre también tiene que resistir. Porque si no resiste, ¿verdad? Va a tener una consecuencia eterna. Así es. O sea, más que decirnos o dejarnos la enseñanza de que la escritura, ¿verdad?, para nosotros es un arma, ¿verdad?, estar preparado en la escritura, también nos está diciendo, ¿verdad?, la condición de este segundo Adán, se podría decir, ¿verdad? Más que esa enseñanza que nos deja, ¿verdad?, y esa... o sea, no es la primordial, no es la central. Claro, sino que el enfoque es
que es la naturaleza de Jesús, que era hombre. O sea que él pasó, ¿verdad?, toda esta tentación, ¿verdad? Pasó esta tentación, la pasó no como Dios, la pasó como hombre, porque él tenía que sufrir, tenía que sentir todas estas tentaciones, porque fue tentado en todo, ¿verdad? Para poder entender la condición del hombre, ¿ya? Ahora bien, él resiste, ¿verdad? Él sale victorioso acá, y la Escritura lo dice, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que ver algo muy importante, que él sale victorioso, que él ya ganó la victoria. Amén. Él ganó, ¿ya? Él le ganó la tentación. al diablo. Él ganó al diablo. Él le ganó al diablo. Entonces, como él le gana al diablo y él es nuestro Señor, ¿ya? El que entregó, ¿verdad?, su vida en la cruz, a nosotros nos entrega también ese galardón. Así es. Comparte, claro, comparte eso con aquellos que le son fieles. Entonces, si yo puedo resistir al diablo, No y si es él huye claro, de mí, no es por mí, no es por es nosotros. porque él venció. Él Y venció. él nos ayuda, él intercede, él nos fortalece en todo momento. Claro. Porque él estuvo ahí antes que nosotros. Ese es más que nada en lo que está acá, como yo diría, lo más central de eso. Está bien, sí, yo comparto que nos deja una enseñanza. Así es, ¿verdad? pero lo primordial es que Jesús venció. Claro, que Jesús venció, que Él es el Y Mesías. incluso la misma Escritura nos dice, y que por medio de él somos Claro. más que vencedores. Claro, para allá nos lleva la Escritura, más que el consejo y la advertencia que nos dice que vamos a ser tentados. Sí, vamos a ser tentados. Ujú. Más que eso, vamos a ser tentados. Más que preguntarnos, ¿iremos a ser tentados? Como decíamos al Claro. principio, ¿iremos a ser tentados? No, esa no es la pregunta, Sí. sino que ¿cuándo? O sea, estar alerta. Alerta, y que puede ser en cualquier momento. Porque mismo Jesús dice, velad y orad. Mm, ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, Mm, pero esta carne, no, todo lo que nosotros somos dados a hacer lo malo, somos dados al pecado. claro. Somos dados que nosotros nacimos, ¿verdad? Con el virus, con el pecado. Chuecos de nacimiento. Claro, con el pecado de nuestro ADN. Entonces tendemos al pecado. Claro, ahora podemos ver acá, hacer una comparación con el primer Adán, con este segundo Adán, ¿cierto? El primer Adán, en las mejores condiciones, en las óptimas condiciones, en medio del huerto del Edén. Pero ahí mismo cayó. Ahí fue el pinochetazo, como nosotros conversábamos. Claro. Ya, pero este postrer Adán, en las peores condiciones, incluso peores, podríamos decir, en las más pésimas condiciones, resistió hasta las más sutiles tentaciones del diablo. No se dio. Y de esta forma, hermano, así se probó y se aprobó Claro. que Jesús era capaz de emprender este ministerio de redención. Porque habíamos dicho, ¿cierto? Parte este capítulo diciendo que fue llevado por el Espíritu al Claro. desierto. Esto estaba todo dentro del plan de Dios. Mm, Fue llevado por el mismo Espíritu al desierto claro. para ser tentado por el diablo. Tenía que pasar por eso. Decíamos, ¿cierto? Ahí, ¿por qué es que el Padre permitió que su Hijo fuese tentado? Para probarle. Si realmente iba a estar, obviamente, en su camino. Si Claro. iba a ser fiel. Aún estando en las peores condiciones. En lo poco fuiste fiel. Como la misma Escritura dice. Claro. En lo peor, en las peores situaciones. Hasta ahí, en las peores condiciones, cuando tuvo hambre, cuando no tenía nada más, estaba solo en el desierto, sin nada más, con ninguna otra pilcha de ropa, nada más. Claro. Ahí él siguió firme al Padre. Y de esta forma se mostró que él sí era el indicado. Claro. Que Obviamente para eso nació. que él era el Mesías. Me gusta cuando el pastor dijo la otra vez, no lo pudo describir de otra mejor manera. Él nació para morir. De otra forma nosotros no hubiéramos podido estar aquí hablando de él. Claro. Ni tampoco ustedes, ¿cierto?
estar aquí en esta transmisión. Porque Él es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otra forma. Es por eso que la Escritura nos muestra y nos habla de Jesús. Todo de Jesús. Para que nosotros nos enamoremos más de Él. Le conozcamos más. Confiemos en Él y no en nosotros. Claro. Amén. ¿Cierto? Él es el único capaz. Él venció. Nosotros no. Nosotros somos más que victoriosos, pero por medio de Él. Claro, gracias a Él nosotros podemos recibir esa victoria. Bueno, a los que le siguen. Claro, y a la luz que son fieles. y a la luz de la misma Escritura nos vamos dando cuenta también de errores que teníamos. Como por ejemplo que nosotros podíamos reprenderlo. Claro. Cuando mismo volvemos a sacar el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel, un servidor de Dios, le dijo que Dios te reprenda, que el Señor te reprenda. Pero a la luz de la Escritura lo vemos acá, ya sabemos que así no es. ¿Cierto? Eso es lo maravilloso de estar estudiando la palabra, porque el Señor trae luz a nuestra vida, ¿cierto? Y nos ayuda, nos alienta, y si estábamos con la vista para allá, ¿cierto? Nos hace volver la vista a Jesús, que es donde realmente tenemos que tener puestos los ojos, claro, en el autor y consumador de la fe, ¿ya? Ahora, producto de este triunfo de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué resultado hubo de esto? Ya en Lucas, bueno, si bien acá en Mateo, ¿cierto? Se nos dice que el diablo le dejó y que venían ángeles y le servían, ¿ya? Ahora en Lucas nos dice sí, que le dejó, el diablo entonces le dejó, pero dice en Lucas 4:13, se apartó de él por un tiempo. Eso quiere decir que iba a volver, y no una vez, sino que iba a venir más de una ocasión, ¿ya? Entonces, no pensemos que la tentación va a venir una vez cuando yo me convierta al principio y después ya no va a venir más. No, vamos a ser tentados hasta que estemos en la gloria, ¿ya? Y ahora a Jesús aquí vemos, ¿cierto? Dice en Mateo, el diablo entonces le dejó, complementados con Lucas vemos que fue por un tiempo que le dejó, ¿ya? Pero ahora continúa diciendo acá que aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Recuerdas que en la segunda tentación, cuando le tienta a tirarse del pináculo, ¿sí? Échate abajo, ¿ya? Le dice, porque a sus ángeles mandará, ¿cierto? Y Jesús se resistió. No fue que rechazó, ¿cierto? El servicio del Padre o de los ángeles, no, sino que no era el momento oportuno, pero ahora ya sí era el momento oportuno. Y Él, podemos ver acá que Él lo recibe, porque era el momento oportuno. ¿Ya? Entonces, Él recibe, ¿cierto? Esta administración, podemos decirlo, este servicio, mejor dicho, de los ángeles. Claro. Y también sabemos por Lucas 4:14 que de esta ocasión Él salió más poderoso que nunca. Amén. Y lo mismo acontece con nosotros. Cada vez que salimos victoriosos en Cristo, vamos siendo más fortalecidos. Amén. Amén. ¿Fortalecidos en qué? En el Señor, obviamente. No en yo aquí me las traigo, yo me las puedo, yo piso serpientes y escorpiones. No, yo no. La palabra lo que nos dice aquí, tú no. Tú no puedes. No nos dice tú naciste para vencer. No, tú no puedes, tú no naciste para vencer. El único que venció aquí, lo vemos, es Cristo. Amén. Él venció. Y por medio de Él nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Yo no puedo, usted no puede. Él sí. Él sí. ¿Ya? Entonces, podemos ver a la luz de la Escritura que esta manera en que Jesús fue tentado, no sé si a usted le recordó algún verso en particular, porque sale reflejado, ¿cierto?, en 1 de Juan 2:16. A lo mejor no se sabe la cita exacta, pero sí va a recordar a lo que lo leamos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí creo que ella se recordó. ¿Cierto? Aquí vemos esto, este verso, hermano, lo vemos reflejado aquí en estas tentaciones de Jesús, en las 3 tentaciones. ¿Por qué? Porque la tentación de que Jesús convirtiera estas piedras en pan era para cumplir los deseos de la carne. ¿Ya? O sea, usar estos poderes divinos con fines egoístas, satisfacerse a sí mismo. No les fueron dados para eso. Pero ahí, en esa tentación, vemos
reflejado esta parte de esta porción de Primera de Juan. La tentación de lanzarse del pináculo del templo fue para cumplir, ¿cierto?, los deseos de los ojos. Porque de esta forma iba a alardear ante el mundo, ¿cierto?, de que tenía el respaldo del Padre. Y además iba a tener la fama de todos aquellos que lo vieron. Esto tan sensacional. Ahí vemos reflejado, ¿cierto?, los deseos de los ojos. Y la tercera tentación que vimos el día de hoy, ¿cierto?, la tentación de tomar el control inmediato, ya, con un atajo. Ese, de tomar los reinos del mundo, ¿cierto?, era para satisfacer la vanagloria de la vida. Pero cediendo, obviamente, ante el poder y la voluntad del diablo. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La misma escritura, como bien decías tú, se responde entre ella misma. Aquí lo vemos reflejado, ¿cierto?, la forma en que Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, lo podemos ver en los otros evangelistas también, ¿cierto? Pero aquí lo vemos simplificado, ¿ya? O en resumen, en Primera de Juan 2:16. ¿Ya? Y obviamente, si nos detenemos a observar las formas en que Jesús fue tentado y también la forma en que él resistió, volvemos a lo mismo, al punto en particular. Jesús estuvo ahí antes que nosotros. Él se ha enfrentado a lo peor que Satanás puede sacar, a su peor artillería, ¿ya? Y él salió victorioso. Solamente él puede ayudarnos. Solamente él quiere ayudarnos, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque dice en Hebreos 2:18, dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Escúchelo bien. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que también son tentados. Porque él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y una cita que también leíamos, ¿cierto?, que estaba también en Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, ¿de quién? Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿cierto? Pero obviamente sin pecado, ¿ya? Entonces la única forma en que nosotros podemos tener la victoria ante la tentación, ¿ya?, es resistiendo de la forma en que Jesús nos enseñó acá, ¿ya?, estando en total obediencia al Padre, estando en total comunión con el Padre. Él estuvo 40 días y 40 noches en comunión con el Padre. Y ahí fue más fortalecido que nunca. ¿Cierto? Él estuvo sujeto a su palabra, aunque el enemigo vino, hermano, y le susurró al oído y le mostró cosas que él a lo mejor tenía en ese momento necesidad. Pero Jesús, firme en lo que el Padre le había dicho. Porque eran uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno son. Amén. Y Jesús ahí firme. Y eso lo podemos ver también reflejado en Santiago 4:7, cuando nos dice y nos asegura Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la forma correcta, hermano mío, no es por nuestras fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios, Amén. Capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra, ¿no? ¿Qué poder tengo yo? No tengo ni un poder. Es el Señor el que obra en nosotros. Es el Señor el que nos da la victoria. Pero sabemos aún, por lo mismo que estamos viendo acá, que si Él huye de nosotros, así como se fue luego de haber tentado a Jesús, va a volver, po. No se va a alejar por mucho tiempo. No se va a alejar por mucho tiempo. Pero dice en 1 Corintios 10:13 que ante cada tentación, hermano, Dios también nos va a dar juntamente la salida. Él nos va a ayudar, hermano. Nomás tenemos que confiar en Él. Solamente tenemos que confiar en Él. Aunque nuestros ojos vean lo que no queremos ver. Y eso es lo que ahí nos cuesta. Porque cuando somos sometidos, por así decirlo, ante situaciones que nos traen dolor, ante situaciones que tenemos necesidades, situaciones así, somos dados a desviarnos, que nuestra vista se desvía de las cosas de Dios.
y ponemos la vista en lo que necesitamos. Claro. Ponemos la vista en el problema, ponemos la vista en la dificultad y nos olvidamos quién es el que está con nosotros. Claro, así es. ¿Cierto? Nos olvidamos quién es el que está con nosotros. Entonces, el único que nos puede ayudar ahí es el Señor. Por eso es que tenemos que estar constantemente orando, tenemos que estar constantemente rogándole a Él que podamos buscarle. Como decía la otra vez la pastora, tenemos que orar para poder orar. Claro. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque, hermano, solamente en Cristo podemos encontrar la ayuda, ¿ya? Para poder estar firmes ante las tentaciones, ante las pruebas, así como tenemos ayuda de Él en todas las otras cosas. Amén. Teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Cierto? Y bien como decía Pedro, si bien podemos decir, oh sí, ya, la palabra me enseñó que de esta es la forma en que yo puedo resistir, ¿cierto? Y que si estas situaciones pasan en mi vida es porque Dios las permitió. Obviamente Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, Él es el que tiene todas las cosas bajo su control. Si algo ocurre, va a ocurrir hasta al punto que Él permita que ocurra. Porque si bien el enemigo tiene poder, Él no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sino que bueno, lo vemos reflejado en Job, ¿cierto? Lo vemos reflejado ahí en el libro de Job. Él tiene un límite, ¿cierto? Y ese límite no pasa. Y incluso el verso que leí anteriormente que dice, cuando viene la tentación, Dios nos va a dar la salida. O sea, Él está con nosotros en medio de ese proceso. Él nos está fortaleciendo, nos está ayudando a confiar más en Él. Eso es como un momento, como decíamos, ¿cierto?, de nuestro estudio, es como un momento, estas cosas son como un momento en el cual todas aquellas cosas que hemos aprendido, las cosas que Dios las promesas que Dios nos ha dado en la Escritura, ¿cierto?, de estas bendiciones espirituales, estos son los momentos en los cuales uno las tiene que poner en práctica. Claro. ¿Ya? Pero a nosotros, como somos tan frágiles de mente, se nos olvida, ahí está el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, pues hasta en eso tenemos ayuda. Amén. ¿Así es? Y Él nos ayuda. Oye, acuérdate que aquí nos dice, puesto los ojos en Jesús. Tus ojos, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿El problema? ¿Que estás enfermo? ¿Que estás teniendo necesidades? ¿Qué están viendo? ¿Que te están persiguiendo? No, tus ojos no estén ahí. Tus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es ahí, si bien, como decías tú, esta es la forma de resistir. Sujétate al Padre, sujétate a Dios, mejor dicho, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Porque solamente en Él hay salvación. No nos fue dado otro nombre debajo del cielo, sino solamente en el nombre de Jesús. ¿Ya? Pero aquí el punto más central de todo esto, hermano, es que Él venció. Amén. Y lo hizo, hermano, Él venció la tentación en nuestro nombre. Y tuvo éxito como el Hijo de Dios sin pecado, donde Adán y donde todos los demás, y nosotros incluidos, hemos fallado. Amén. Bueno, ¿qué puedo agregar a todo lo que uno ha dicho? Lo ha dicho todo, pero hay algo muy importante dentro de todo lo que hemos hablado, que es Jesús. Jesús es lo que es el Dios que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Si bien decíamos, resistid al diablo y él huirá, ¿verdad? Él nos dará también, juntamente con la prueba viene una salida, ¿verdad? Claro, nos va a dar la salida. ¿Ya? Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿ya? Todo esto pasa cuando yo creo en Dios. O sea, si yo no creo en Dios, si yo no confío en Dios, ¿verdad? Si yo no creo que Dios haya hecho algo en mi vida, si yo no creo que Dios me acompaña para todos lados, si yo creo que Dios se aparta de mí y está lejos de mí, es que ahí hay algo raro. Pero, bueno, como decía la predicación el domingo, Dios quiere glorificarse, ¿verdad?, en la vida del hombre. Si vienen las pruebas, el que se va a glorificar, ¿quién va a ser? Va a ser Dios.
Claro, porque Bien. vamos a reconocer que Él fue el que nos sostuvo y nos ayudó. Claro, entonces, muchas veces, y lo hablábamos con John antes de comenzar el estudio, muchas personas que creen en Dios, ¿verdad? Creen, son devotas, ¿ya? Pero andan con miedo. Tienen temor de salir a la calle, tienen temor de ir a algún lado, de que pase alguna tragedia, ¿verdad? En el mundo, que en el país puede pasar cualquier cosa, porque no ponen la confianza en Dios. No ponen la confianza en Dios, y cuando uno no pone la confianza en Dios porque no conoce a este Dios, no conoce a Jesús, no ha leído la Escritura, no ha leído cuando dice que estas cosas van a venir, que van a pasar estas cosas, pero ustedes tranquilos, porque yo estoy con ustedes. Como dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Claro, Vuelvo a entonces, reiterar, ¿qué son hace, cosas que se me olvidan, como decía nuestra mente. ¿qué hace la Escritura? ¿Qué hace la Escritura? Como bien Joana dice, son cosas que no se nos olvidan, pero si nosotros permanecemos en la Escritura, ¿qué cree usted que vamos a encontrar en la Escritura? ¿Vamos a encontrar algo que nos diga, no, es que ya estáis fritos? No, va a haber una palabra de aliento, va a haber una palabra de fortaleza. Esa palabra te va a aumentar la fe, te va a dar esa confianza que tienes que tener en Dios, y ya no vas a estar con ese miedo, ¿verdad? De que tengo que ir para allá. Ay, pero es que Dios me irá a acompañar, me irá a ir bien. O sea, confiemos en Dios, porque su voluntad, si no es buena para nosotros, gloria a Dios. Si es buena, gloria a Dios. Porque Él es el que hace y el que da, el que quita y el que da. Como dice la Escritura, su voluntad es buena, Es buena. agradable y perfecta. Claro. El tema es que nosotros idealizamos las cosas. Y Él obra, siempre cuando obra es para nuestro bien. claro. Entonces, la tentación es algo que va a estar de continuo con nosotros dentro de nuestro caminar como cristianos. Y si no estamos cimentados, ¿verdad? Si no estamos ahí en la roca, ¿verdad? Verdadera, si nuestro cimiento no es la roca, si no es Jesucristo, si nuestro pilar fundamental es Jesucristo, las tentaciones van a hacer destrozos en mi vida. Y puede que Dios lo permita, sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero siempre va a haber una lección detrás de todo eso. Muchas veces, hermanos, yo he orado de repente muchas veces porque hay hermanos que se han apartado de Dios y andan en el mundo, ¿verdad? Y yo pido, Señor, que por favor, ¿verdad?, no los traiga con dolor. Pero es una solicitud mía, si es tu voluntad, Señor, porque a lo mejor lo va a tener que traer con dolor, porque si es su hijo y tiene que volver, va a tener que volver con dolor a lo mejor, ¿verdad? Lo va a traer, Él lo va a traer, ¿verdad? Y se va a glorificar en eso, y muchos más también van a ver la gloria de Dios, ¿verdad?, en ese hombre. Entonces, que todo apunta a Jesús, a la confianza que le tenemos en Dios, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que estar preparados, en qué mundo estamos viviendo, en qué condiciones está el mundo. Y lo vemos, hermano, tantas ideologías, hermano, tantas religiones, ¿verdad?, que han sacado la Escritura y la han hecho pebre, ¿verdad? ¿Para qué? Para su bienestar, para su deseo, ¿verdad?, como decíamos antes, de la carne, de los ojos, ¿verdad?, de la vanagloria, para eso. La Escritura, usarla, ¿verdad?, para un propósito personal, créanme que no es algo agradable a Dios. Las Escrituras, ¿verdad?, están para que el hombre conozca a Dios, para que conozca que necesita a Dios y que es un pecador, que tenemos esa condición dentro de nosotros, ¿verdad?, pecaminosa, que Jesús no la tuvo. Porque usted dice, usted vio, leímos las tentaciones.
¿verdad? Pero las tentaciones del hombre, porque él es sin pecado, él nació sin pecado. Entonces, y hablamos con Joana, ¿por qué no lo tentó de otra forma? O sea, no, porque él no tenía pecado, pero sí el hombre tiene pecado. Y la tentación va a venir, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Va a venir de otra forma y va a ser algo que está relacionado con el pecado del hombre. ¿Ya? Vimos que el Señor, ¿verdad?, fue tentado en todo, y así es. Fue tentado, se explicó que fue tentado en todo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar diciendo, no, pues el Señor fue tentado en todo y no importa que yo sea pedófilo, ¿verdad? Claro, aquí está el versículo a lo que tú te estabas refiriendo. Sale en Santiago, del verso 13 al 15, que dice así: nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Vemos entonces que Dios no tenta a nadie. ¿Pero por qué tentó a Jesucristo? No lo tentó. No lo tentó, fue una prueba. Él lo probó. Es una prueba que él tenía que pasar esta prueba, ¿verdad? Y la pasó. Y la pasó con creces, y gracias a él nosotros tenemos, ¿verdad?, la maravillosa bendición y la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, hermanos, tenemos lo más hermoso, lo más real, lo más glorioso de Dios en nuestras vidas, que es la presencia de Dios en nuestro corazón, la luz de Dios, como lo decíamos en la predicación el día domingo. Alegrémonos, porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Está la luz de Dios en nuestras vidas, que nos alumbra, que nos guía, que nos da luz, ¿verdad? Alegrémonos por eso, alegrémonos que tenemos y que cada vez que leemos nos damos cuenta cada vez más que Jesucristo es el único camino. Amén. Que no hay otra verdad, que Él es la vida, y no es cualquier vida, es una vida eterna con Él. Amén. ¿Ya? No es tinieblas, no es infierno, no, es una vida eterna con Él, con la luz, ¿verdad?, con la verdad, con Jesucristo. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que leer, para fortalecernos en todas nuestras áreas. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son nuestras áreas si no leemos la Escritura? ¿Verdad? Tenemos que leer la Escritura para poder fortalecernos, ¿verdad? Dios va fortaleciendo nuestra fe, va fortaleciendo nuestro ánimo, va fortaleciendo en nuestra capacidad de poder discernir de lo bueno y lo malo, ¿ya? De apartarnos también del pecado, de poder hacerle poder estar firme en ese momento difícil, porque las pruebas van a venir, porque vamos a pasar dificultades, vamos a pasar enfermedades tal vez, y todo eso. Pero acuérdense, tranquilo, porque Dios está con nosotros, porque Él está con nosotros, porque Él es el que nos puede, es el único que nos puede dar la victoria por medio de Jesús. Y de hecho por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Espero, hermano, que haya podido entender y comprender lo que hoy Dios quiso hablarnos, ¿verdad? Como cristianos, como discípulos de Jesús, ¿verdad? Poder entender la Escritura. Y si no la logró entender, véala de nuevo, pídale a Dios, porque Él es el único que lo puede ayudar a usted. Yo no lo puedo ayudar, Joana no lo puede ayudar a entender, pero sí Dios, con su Espíritu Santo, le puede ayudar a entender y comprender la Escritura y poder fortalecer su fe mediante la Escritura. Bueno, y la oración, que decía también Joana, que es importante y fundamental dentro del cristiano, la oración. La oración es muy importante. La comunión con Dios. La comunión con Dios. Porque veíamos que el mismo enemigo usaba el escrito está.
Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a estar constantemente en comunión con Él, firmes con Él, ¿cierto?, estando en su presencia en cada momento y no privándonos de eso, hermano, porque lo tenemos a disposición si somos nosotros los que no disfrutamos de lo que el Señor nos da. Así que vamos, ese va a ser un punto de oración ya. Vamos, Que el Señor nos ayude a disfrutar del estar en su presencia, del estar en su palabra, de poder disfrutar, claro, de su gracia. De su gracia, que no es solamente algo así simple. Porque algo que otros no tienen, hermano, y que nosotros tenemos a disposición y que tenemos, hermano, como la misma escritura dice, tenemos bendiciones espirituales, ¿cierto? Y que son inagotables, así como el proveedor, la fuente es eterno, así también lo son. Pero nosotros muchas veces no hacemos uso de eso. No. Y estamos ahí, ¿cierto?, cabizbajo, estamos ahí, ¿cierto?, apagados, cuando deberíamos estar aferrados al Señor y confiando en Él en todo momento. A veces es como que andamos como peor que aquellos que no conocen de Dios. Claro. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder estar como Él quiere que estemos. Pero como bien sabemos, este es un proceso. Estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Amén. Así que vamos a estar orando para que sea el Señor ayudándonos, ¿ya? Y que nosotros podamos confiar en Él en todo momento. Amén. ¿Ya? Puede hacer van a haber veces que vamos a estar, es como yo me imagino como una rueda de la fortuna. Hay veces que vamos a estar arriba, hay veces que vamos a estar al medio, hay veces que vamos a estar abajo. Pero en todo momento tenemos que estar confiando en que todo está bajo el control del Señor. Y todo es para crecimiento. Así es. Es un crecimiento que va de continuo y no va a parar hasta nuestra muerte. Claro, así que el Señor nos ayuda a estar velando y orando para que no entremos en tentación, para Amén. poder pasar la tentación, para poder ver la salida en el momento, ¿cierto? Y poder resistir, ¿cierto? Y obviamente darle siempre la gloria a Él, porque todo es suyo. Si Claro. fuera por Él, no. Nada tendríamos, no estaríamos aquí, no. como dijiste tú recién, no estaríamos acá. Pero tenemos a un Señor y a un Salvador, y es Jesucristo. Y si dijéramos lo contrario, seríamos unos mentirosos. Porque de aquí mismo testificamos, ¿cierto?, que Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que tiene comunión con los suyos y que cuida de los suyos, ¿cierto? Si dijéramos lo contrario, como muchos otros quisieran que dijeran, no, que son mentirosos, ¿cómo pueden decir esto? Que Dios existe, que Dios... Si dijéramos si le hiciéramos caso, estaríamos siendo mentirosos. No podemos decir eso. No. Porque lo experimentamos día a día. Claro. Amén. ¿Cierto? Y disfrutamos de su cuidado. Y sabemos que cada día que Él nos da es un día de misericordia de su parte. Porque no merecemos nada. Pero por medio de Cristo, Él nos hace merecedores de todo. Amén. Gloria a Dios. Así es. El Señor es bueno. Es bueno el Señor, siendo nosotros pecadores. Él, ¿verdad? Igual nos perdona. Nos ayuda. Y conoce nuestra condición. Bueno, que el Señor se glorifique, ¿verdad?, en cada uno de ustedes, en sus vidas, en su hogar, ¿verdad?, con sus hijos, bueno, en sus familiares, en general, ¿verdad?, que el Señor haga ahí una obra maravillosa en la vida de cada uno de sus familiares, y que también pueda ser Cristo el reflejado en la vida de nosotros como seguidores. Amén. Que eso es importante, que Dios sea el que se refleje y no yo. Si me reflejo yo, créeme, hermano, que van a salir todo arrancado. Así que no, tiene que ser nuestro Señor Jesús. Así que le damos gracias al Señor, una bendición enorme para cada uno de mis hermanos que nos están viendo, para aquellos que nos van a ver igual, ¿verdad? Y a fortalecerse en el Señor, en la lectura, en la oración, ¿verdad?, en la alabanza también, ¿verdad? Que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar término a la transmisión, ¿verdad? Y no hay ninguna petición de oración. ¿Y comentarios tampoco? Sí, pero debemos estar buscando alguna oración para poder estar orando. Así que vamos a orar. Les invito, hermanos, para que nos acompañen en esta oración de terapia. Padre, seguimos en tu presencia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, que, mi Dios, tenemos a un sumo sacerdote
Tenemos a tu Hijo, Señor, que nos puede ayudar, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro ayudador en todo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, mediante las Escrituras, Señor, nos enseñas cada vez más de tu Hijo Jesucristo. De que necesitamos de continuo, Señor, estar en tu presencia. Amén. De continuo, Señor, estar en oración. De continuo, Señor, estar buscándote, anhelándote en nuestros corazones. Para todas estas dificultades que hay en la vida, para la tentación, Señor, para la enfermedad, para los problemas familiares, para los problemas económicos, Señor, y así cuantas cosas más, Señor, para que tú seas el glorificado en cada situación que vivamos, Señor. Que muchos vean, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios misericordioso, un Dios que está hasta ahora, Señor, con los brazos abiertos, esperando que el hombre venga. Amén. Venga a ti, Señor, y se declare, Señor, como pecador, y que te acepte a ti como Señor y Salvador. Te pedimos una bendición enorme para cada uno de mis hermanos. Amén, sí, Señor. Que nos están viendo, Señor, seas tú bendiciéndole enormemente en el lugar donde tú los tienes, porque es tu voluntad que estén ahí, Señor. Señor, bendíceles enormemente, Señor, fortaléceles, Señor, dale el ánimo, la fortaleza, la fuerza, Señor, que necesitan. Ayúdales en esa enfermedad, ayúdales, Señor, en esa tribulación, en esa prueba, Señor, seas tú bendiciéndole en su hogar, con su matrimonio, con sus hijos, con todos sus familiares, Señor, seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. Ayúdales, Señor, para que ellos, Señor, vean tu gloria, Padre amado. Papito, también te pedimos, Señor, por aquellos amigos que pasen por acá, Señor, que vean este video, por aquel visitante, Señor. Seas tú también, Señor, teniendo misericordia por su alma, Señor, y alcanzando y tocando su corazón, sanándolo, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Ayúdanos enormemente, Señor, porque necesitamos de ti. Amén. Queremos, Señor, que tú seas el que se refleje en nuestras vidas y no nosotros. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, Amén. Señor. Ayúdanos tú, Señor, a ser, Señor, hombres agradables a tu presencia, seguidores, discípulos tuyos como a ti te agrada, Señor. Sabemos que estamos siendo perfeccionados cada día, Señor. Y queremos de repente las cosas pasen al tiro ya, Señor. Pero tú tienes un tiempo para todo y gloria a Dios por eso, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por estas herramientas que tú nos entregas, Señor, para poder transmitir, para que muchos más también sean bendecidos. Gracias, Padre. Gracias por este momento, por este día que tú nos has dado, por la salud. Señor, ¿por qué no también, Señor, por los alimentos y todo es dado por ti, Señor? Por la vestimenta, Señor. Gracias por todo lo que hoy pasamos, Señor. A lo mejor tuvimos ira, tuvimos rabia, a lo mejor tuvimos alegría y no nos acordamos de ti, Señor. Ayúdanos tú, Señor, en que podamos verte de continuo en nuestras vidas, Señor. Que todo es obra tuya, Señor, y que tu mano poderosa, Señor, nos cubra de todo mal. Gracias, Padre. Seas tú ayudándonos en esta semana que queda. Seas tú, Señor, que podamos también, Señor, ser esa ayuda, Señor, para aquel hombre que está perdido, Señor, que está en tiniebla. Seas tú ayudándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer iglesias, Señor, en el lugar que tú nos pones, Padre amado. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos, Señor, en ti, que se haga tu voluntad, hoy y siempre, Señor, y la gloria y la honra es para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.